Información no tendrás, solo deportes verás, algún cotilleo, un par de sustratos, información no tendrás. Los medios no te hablan de nada que no te puedas enterar. Parece que la historia se acaba y es con 8 más que empezar. Información no tendrás. El 28 de mayo de 2024 vamos a analizar una noticia de Sputnik Mundo. En lo último, el precio de la solidaridad de estudiantes pro-Palestina bajo fuego en Estados Unidos. Estados Unidos no puede competir. ¿Por qué el G7 teme tanto a la industria de China? Muy importante estas dos noticias principales de El Medio. Tenemos que decir que los estudiantes siguen apoyando a las medidas contra el ente mal denominado, antisemíticamente denominado Israel, ente sionazí anglo, una célula terrorista de desestabilización, robo y pirateo en Oriente Medio. Lo que pretenden los estudiantes es que las distintas universidades privadas, que es donde es uno de los negocios de Estados Unidos, especialmente con estudiantes internacionales, dejen de tener relaciones económicas y de todo tipo con empresas sionazis. Esto se está pagando a consta de que ese dinero de nuestros impuestos que va a la policía y a otros entes de seguridad, pues se utilice para maltratar a los estudiantes pacíficos en un intento de ejecución de sus derechos civiles y políticos que a Estados Unidos no le gustan en general y en la historia. Bueno, en Estados Unidos no puede competir. ¿Por qué el G7 teme tanto a la industria de China? Bueno, el G7 es que ya que vamos a hablar del G7, el G7 que no es más que el eje tripartito nazi fascista de la Segunda Guerra Mundial creado por el Anglo, más el Anglo, pues, y esa Francia que se juntó a todas las bandas, y que eso ya no es los 7 países económicos más potentes del mundo en ningún caso, pues ya está, esto estaba, vamos a ver desaparecer a Israel, vamos a ver desaparecer al G7 y probablemente vayamos a ver desaparecer a Estados Unidos, cosa que me parece un poquito que está subterfugiadamente en el interés de la Agenda 2030. Es muy interesante esto. Luego de que miembros del grupo de los G7 lanzaran acusaciones contra China por supuestamente no respetar las leyes del mercado internacional, expertos chinos respondieron a las acusaciones contra el gigante asiático. O sea, que, que China dentro de las instituciones y las estructuras de derecho internacional público, Bretton Woods, que apoyan al dólar, resulta que gane y el dólar vaya a desaparecer y esto vaya a ser un hecatombe porque China ha ganado como en el Go, ¿no? En su propia casa al enemigo. Esto no significa que el gigante asiático pues esté haciendo algo malo. Parece que es que porque económicamente seas más potente que Estados Unidos o que el anglo, es que ya hay que tumbarte, ¿no? Es esto lo que subyace en un comunicado conjunto hecho público luego de la reunión de ministros de Finanzas y banqueros centrales del G7 en Italia. Dicho grupo de potencias económicas, que ya no son tales, expresaron su preocupación por las supuestas prácticas ajenas al mercado usadas por China. Uy, qué preocupación que nos ha ganado. Y económicamente es más fuerte y hay que tumbarle, no sabemos ni qué decir ya. Eso es lo que está pasando, ¿no? Además, que seguirán vigilando las posibles repercusiones negativas de lo que consideran un exceso de capacidad de China. Ahora estamos con nuevos palabras dentro del neolenguaje, ¿no? Ahora China resulta que es la primera potencia económica del mundo, es la manufacturera del mundo y eso es un exceso de capacidad, ¿eh? Igual que daños colaterales o que armas de destrucción masiva. Este tipo de expresiones o nuevo orden mundial que tanto le interesan al anglo y que o también el telón de acero, ¿no? Cosas para sus ataques imperialistas militares. El Global Times afirma que dicho exceso de capacidad se ha convertido en un nuevo eufemismo en lo que llama una campaña represiva de Washington contra las industrias avanzadas de China. Mira, lo mismo que estoy diciendo yo. Es todo dentro de la operación Prólogo, ganar un relato para justificar parar a alguien que intente tumbar el imperio.
Otro experto chino considera que los aliados de Estados Unidos también podrían seguir los pasos de Washington en la adopción de medidas proteccionistas contra China como consecuencia del rápido desarrollo del gigante asiático en algunos sectores del mundo occidental. Pocas empresas van a poder aguantar esto que no sean de Asia, y Europa está en Asia, así que animémonos, porque Europa no es Europa, Europa es Asia, igual que Oriente Medio no es Oriente Medio es Asia. Pero además es que, bueno, pues nada, mucha suerte, porque ahora conseguir volver a ser países manufactureros va a ser complicado, por lo menos en el corto plazo, ¿no? China ha tomado un carril completamente diferente y ha superado a otros países e incluso ha llegado a un grado en el que Estados Unidos no puede competir, afirmó Chen Fengying, economista y exdirector del Instituto de Estudios Económicos Mundiales del Instituto Chino en Relaciones Internacionales Contemporáneas. Bueno, lo que ha ocurrido pues es lo que estamos viendo, sobre todo en el tema de vehículos eléctricos. Aquí les ha hecho pupa China, ¿no? Y sus capacidades. Y bueno, pues mucha suerte contra el gigante asiático, que la vais a necesitar. Y bueno, lo que estamos viendo es la destrucción de un imperio basado en reglas Bretton Woods y en instituciones Bretton Woods, en donde ganó China en todo plano, desde dentro y jugando a las reglas que impuso Estados Unidos. Y claro, este ente y el anglo pues se han picado un poquito. Vamos a mirar a los distintos genocidios que está cometiendo para no perder ese imperialismo, que 33 años de imperialismo pues no es tanto, pero el imperialismo anglo anterior sí lo fue. Y sobre todo en África, que hay dos, sobre todo en Asia, que hay al menos uno, en Oriente Medio, que es el de Palestina. Por supuesto, lo que está sucediendo contra los eslavos con el régimen nazi de Kiev, y en Haití. Así que viva Palestina libre del agua al agua, especialmente ahora Palestina es árabe, donde están atacando ya de manera increíblemente mala. Ha desplazado, se puede ser más cobarde en Palestina, y ha habido muchísimas víctimas y muchísimos bebés, incluso quemados vivos. Qué horror más grande. Así que nosotros a la huelga general indefinida, a la desobediencia civil, para tumbar a nuestros países, acciones fuera y dentro de las calles, para impedir que el relato de la Operación Prólogo pueda cambiar la historia y pueda hacer algo, en este caso, indigno. Y, por supuesto, boicot, boicot, boicot a todos los productos. Viva Yemen, viva Sudáfrica y viva Palestina libre. El análisis del 29 de mayo de 2024 va a ser de un medio, el más visto por los palestinos, más censurado por el ente nazi de terrorismo, guerra, desestabilización y pirateo, mal denominado y antisemíticamente denominado Israel Al-Mayadén. Al-Mayadén, en portada: Media Luna Roja Palestina evacúa su hospital de campaña en Rafah. Esta organización humanitaria perdió hasta el momento a 30 de sus trabajadores asesinados por bombas israelíes, 17 de ellos mientras cumplían su labor. Historias relacionadas: Media Luna Roja Palestina reportó 27 mártires de sus tripulaciones, inhumanos ataques a Rafah, una estrategia brutal de Israel. Israel asesinó a 26 funcionarios de la Media Luna Roja Palestina. Parece que Israel lo que hace es contestar a la Corte Internacional de Justicia, que le pide directamente parar el ataque a Gaza, en especial en Rafah, y así lo ordena de esta manera tan canalla, matando más todavía y siendo todavía más cruenta su actuación. Bueno, ¿qué es lo que decir al respecto? Que se incumple completamente toda la normativa de derecho internacional público en área humanitaria, en este caso. Y además de ser claramente Israel, el ente nazi de terrorismo anglo, para el imperialismo mal denominado y antisemíticamente denominado Israel, pues un genocida, según la Convención para la Detención y Prevención del Genocidio. Este caso es tremendo, porque hay un inminente colapso del sistema de salud en la ciudad de Rafah, en medio de un gran número de mártires y heridos. Por lo tanto, incluso las propias entidades humanitarias están teniendo que retirarse. Igualmente, la organización humanitaria World Central Kitchen suspendió sus actividades en Rafah tras la operación israelí en la región. Esa entidad humanitaria yanqui, que no es humanitaria y que está haciendo otra cosa, con cocineros que son exmilitares. La, la, la. El 3 de abril pasado, 7 de sus empleados murieron en un bombardeo. A mediados de este mes, la organización internacional Human Rights Watch dijo que el ataque del ejército israelí al convoy de World Central Kitchen no fue un error. Atención al caso. ¿eh? Es una manera de que se le está saliendo de control la célula terrorista al anglo, o es una excusa del anglo para entrar como ayuda humanitaria y para parecer santos varones, y lo que hacer es ya definitivamente imponerse en Gaza, quedándose el puerto de Gaza, que no tiene calado,
con un muelle flotante de extracción gasífica y de robo. Puede ser esto, donde además estén pasando a través de eso, o vayan a pasar a través de eso, muchas más armas a Israel debido a que Yemen le tiene hecho un cerco y no puede. No puede ni entrar ni salir nada. No sé. Es todo terrorífico. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Por supuesto, el anglo es el culpable. Enfocar y muchísimo boicot. Eso es lo máximo. A todo producto, sí o nazi, o que huela a sí o nazismo y nazismo. Pero aparte de eso, tumbar nuestros gobiernos corruptos intervenidos que no terminan de ser claros ni hacer actuaciones de ningún tipo y que van a larga distancia cuando a corta están cometiendo exterminio. ¿Cómo? Desobediencia civil y huelga general indefinida. Y muchas acciones para romper el relato de la operación Prólogo y que a todo el mundo se le caiga la careta y que no se pueda reescribir la historia, ¿eh? Y controlar el relato por parte del imperialismo anglo. Muchas acciones fuera y dentro de las redes. Viva Palestina libre del agua al agua. Palestina es árabe. Pues el 30 de mayo de 2024 analizamos Sputnik Mundo, vigorosa respuesta nuclear y geofinanciera de Putin frente a la ofensiva multidimensional de Estados Unidos. Esto es la reciente consolidación geoestratégica de un G2 de Rusia y China. Destaca el vigor de Putin en sus respuestas a la escalada ofensiva de Estados Unidos y la OTAN en los ámbitos nuclear y geofinanciero. El presidente ruso responde con ejercicios tácticos nucleares y por la incautación de los capitales rusos por Occidente embargará bienes estadounidenses. Ya lo dijo Rusia desde el comienzo del ataque de sanciones, porque ¿cómo se les ocurre sancionar al país más grande del mundo? Esta gentuza anglo han podido, ni siquiera han podido, pero bueno, han podido sancionar a una isla como Cuba, a la que tienen acosada en frontera, y a muchísimos estados, pero ahora han ido contra China y contra Rusia, dos países enormes. Rusia es el país más grande del mundo. Contra eso no se puede, con muchísimos más recursos y muchísimo todo. Eso es pegarte un tiro en el pie de todas, ¿no? La relación entre Putin y Xi Jinping pues se consolidó todavía más frente al aislamiento de Estados Unidos, que cada vez se queda más solo, profundizando un G2, ¿no? Que es la clave de todo esto. Porque, claro, ¿qué es lo que pasa aquí? Que el gol del Cádiz es de Stalin, de Tito Pepe, ¿eh? Con Mao Zedong y China. Ese es el gol del Cádiz. Y ahí se gana todo. Y todo lo que estamos viendo, después de aquello hasta ahora, pues de estos barros, estos lodos, pero que está ganado desde ese momento. Entonces hay un G2 que es imposible de batir en ningún plano. La única manera de cargarse esto sería cargarse el mundo. Es imposible de batir. Entonces, a partir de ahí, ya sancionar es pegarse un tiro en el pie. Entonces, ya la magnífica profesional que está detrás de todas las medidas económicas, precisamente antisanciones en Rusia, pues ya anunciaron que tomarían medidas del mismo calibre de dureza, pero en su momento oportuno. Y aquí lo estamos viendo. Ahora quieren utilizar la confiscación de activos rusos para pagar yo no sé qué, yo no sé cuánto. Pues confiscan ellos, pero se han esperado. Porque es que los rusos y los chinos nos pueden hacer morir de espera. ¿Eh? Entonces hace falta una paciencia de santo ojo para jugar al Go con esta gente, porque es tremendo, ¿no? O sea, tremendo. En el momento que se considere necesario y más oportuno, van a arrear igual o más. Pues aquí lo tenemos, ¿no? Bueno, pues prima sobre todo lo demás esta relación geoestratégica entre Rusia y China y aquí la gran coalición, no por ideología, porque recordemos que Putin es de derechas y Xi Jinping es manifiestamente, indubitativamente comunista. Y China es comunista. Corea del Norte, que es China, y China son comunistas, lo contrario de Putin. Esto es un ejercicio que nos demuestra cómo se puede ganar una guerra geofinancieramente a partir de un frente común a pesar de las ideologías. Esto es muy importante, ¿no? Que contrarrestan la escalada ofensiva de Estados Unidos y además los están dejando poco a poco aislados. Y entonces tenemos varias guerras híbridas. Estados Unidos en Ucrania contra Rusia, Estados Unidos contra Irán en Palestina, con el ente antisemíticamente denominado Israel, que no es más que una célula terrorista de desestabilización, robo y pirateo anglo, bien, y mm, todas las que también están en curso, las dos de África, etcétera, es lo mismo, es exactamente lo mismo. Y Haití, claro, que es
lo que les duele a ellos, ¿no? Es muy importante ver esto, ¿no? El decreto firmado por el presidente ruso constituye una represalia proporcional a la legislación reciente del Congreso de Estados Unidos para confiscar los activos rusos en los bancos estadounidenses. Vamos a decir una cosa, la proporcionalidad, el principio de proporcionalidad es uno de los principios claves en derecho internacional. Si tú contestas a una acción agresiva proporcionalmente, tu acción es legítima, la agresiva inicial no. Tengamos en cuenta estos datos, ¿no? Vamos a decir que los activos rusos, los bancos estadounidenses, son una bicoca de alrededor de 5.000 millones de dólares frente al principal gradiente de más de 200.000 millones que se encuentran en Euroclear, en Bruselas, donde el banco globalista JP Morgan Chase controla la mayoría de sus acciones, donde brillan los intereses del banquero David Rockefeller y sus súbditos como Klaus Schwab del Foro Económico Mundial de Davos y su parasitaria transferencia pecuniaria a Ucrania con el fin de que se prosiga la hemorragia demográfica de Rusia y el intento de un cambio de régimen en el Kremlin, además de su anhelada balcanización. Bueno, esto es fundamental todo lo que estamos viendo. Esto es clave. Es que además utilizan todas las guerras de manera racista, ¿no? Pues otomanos contra otomanos, te desgajo una cosa que le llamo Grecia porque me sale a mí del fondo, y Grecia no ha existido nunca. Ah, sí, porque yo he estudiado en el colegio, sí, operación prólogo, de intervención hasta de los textos académicos. No ha existido nunca. Y te desgajan y te plantan otra religión, y es una lucha religiosa también. Y esa religión, si puede ser, también atacan a Rusia porque es otra desgajada de Rusia. Bueno, igual están haciendo en Palestina, igual están haciendo en Ucrania, o sea, semíticos contra semíticos, eslavos contra eslavos, y en todo, otomanos contra otomanos, y todo ello disfrazado de, es que la religión. Mentira, porque la religión que está detrás es la anglo, y aquí nada más que hay nazis. El Spwat, el David Rockefeller, el JP Morgan, por Dios, seis. La pugnaz Christine Lagarde, gobernadora del Banco Central Europeo, o sea, una tía que en el Fondo Monetario Internacional y en todas sus actividades ha cometido fraude de todo tipo, condenada, y le meten ahora gobernadora del Banco Central Europeo. Qué miedo, una criminal gobernadora del Banco Central Europeo. Advirtió que disponer de los activos rusos resquebraja el orden internacional y, por supuesto, porque ahora vienen los activos rusos, y, o sea, los rusos y te dicen, ah, pues ahora te lo hago el mismo. En el ámbito nuclear, el Ministerio de Defensa de Rusia anunció el pasado 6 de mayo frente a lo que anunciaba Macron, que ya iniciaron sus ejercicios con armas nucleares tácticas desde el pasado 21 de mayo en su distrito militar sureño. Las ominosas provocaciones de Francia y Gran Bretaña, las únicas dos potencias nucleares europeas de la OTAN, fueron bendecidas por el malhadado secretario de Estado Blinken, cuando el régimen ucraniano del ilegítimo Zelensky, cuyo periodo presidencial finiquitó el 21 de mayo y desde entonces es un dictador y está al borde del colapso militar, esto suena a Hitler, ante el tsunami de amenazas de Estados Unidos y sus vasallos nucleares de la OTAN, el presidente ruso Putin advirtió de forma categórica de que son países pequeños, con pequeños territorios, pero densas poblaciones. Es decir, tú me metes un bombazo y mientras me matas a cuatro en mitad de una estepa, yo cojo y me cargo el país con toda su gente dentro. Y sentenció que la escalada constante puede llevar a serias consecuencias, léase un conflicto global. Luego tenemos a Hearst, el icónico reportero, quien abreva de los servicios de inteligencia de Estados Unidos la congénita rusofobia de Biden y que lo ha confinado a una permanente guerra fría contra Moscú que solamente puede ser resuelta por la vía diplomática que no le interesa al anglo porque ha perdido. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que para parar a China y a Rusia y sobre todo para limpiarse la cara y no responder por crímenes de guerra. Y de paso hacer una limpieza étnica y una limpieza poblacional para que ya las pensiones, pues que el agujero de las pensiones pues no se paguen porque ya no quede nadie y tal y cual, interesa la Tercera Guerra Mundial. Qué pena todo. Bueno, acordarse del ataque tan grande, Rafa, de lo que está pasando en el Congo y también en otros lados, ¿no? Así que viva Palestina libre del agua al agua. Boicot, 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 huelga general indefinida, desobediencia civil, acciones en las calles y en los medios y sobre todo boicot, boicot, boicot. Palestina es árabe. Y en el último día de mayo y justo antes de las vacaciones de este servicio, nos encontramos con Al-Mayadén, el medio más censurado por el ente sionazi, célula terrorista de desestabilización, robo y pirateo, genocidio y exterminio, mal denominada y antisemíticamente denominada Israel, y el más visto por los palestinos. Viva Palestina libre, del agua al agua. Palestina es árabe, era y será.
Bueno, en la portada tenemos a la actual batalla en la región significa el futuro de Palestina y del Líbano. El secretario general de la Resistencia Islámica, Sayed Hassan Nasrallah, llamó a considerar la ofensiva regional como la cruzada de la existencia y el destino. Las noticias relacionadas son la masacre a Rafah confirma brutalidad y políticas peligrosas israelíes. Ebrahim Raisi tenía fe en la causa palestina y la resistencia. Sayed Nasrallah, estrategia y líder de la resistencia ante Israel. Vamos con la noticia de portada del genocidio, uno de los genocidios planteados ahora mismo en marcha. Tenemos dos en África, uno en Latinoamérica, uno en Europa y este en Asia, en el Oriente Medio. Todo está detrás del ángulo y son todos ejecutados por células terroristas, como por ejemplo el régimen nazi de Kiev, hoy ya dictadura indubitativa, como pasó con Hitler, y después el régimen nazi del entesio nazi, mal denominado y antisemíticamente denominado Israel. Bueno, Francia atacando sin parar con toda la OTAN y creando genocidio en dos países de África en estos momentos. Uno de ellos es el Congo, que ya lleva cuánto tiempo de maltrato por parte de los europeos como un cauce de los anglo. ¿Eh? Y, por supuesto, el otro canal importante de puertos, que sería el canal de Panamá, pues que tenemos a Haití totalmente machacado y también con un gravísimo problema creado por el anglo, porque les molesta que haya libertos que se hayan ido allí a vivir de verdad enfrente justo de Estados Unidos y que rompieran la jugada del esclavismo como base de crear un imperio que es el genocidio y la esclavitud en el caso de los anglos. Bueno, la batalla actual. El secretario general de la Resistencia Islámica, Sayed Hassan Nasrallah, llamó a considerar la ofensiva regional como una cruzada de la existencia y el destino. Bueno, efectivamente, si se consolida que la resistencia está ganando, que está ganando, obviamente Israel va a desaparecer, que Israel, el ente sionazi, esa célula terrorista que no tiene sentido y que en realidad no es un país anglo, va a desaparecer. Del imperialismo anglo racista va a desaparecer. También llamó a no atender a las filtraciones sobre supuestas ofertas y tentaciones de exploración a cambio de detener el Frente de Apoyo Libanés. Por ejemplo, el Frente de Resistencia del Líbano es hoy más grande, amplio, integral y fuerte que nunca, y con un futuro brillante y victorioso. La máxima figura de Hezbollah pidió no escuchar las valoraciones de quienes no saben o de los que saben y niegan, sobre todo con tantas falacias que hay y tantas trampas. Ahora mismo Estados Unidos plantea un acuerdo de paz que ha pirateado constantemente Israel y ahora se lo planta Hamas. La pelota está en el tejado de Hamas. Pero qué barbaridad es esa. Después de que se le ha caído el puerto construido deprisa y corriendo en Gaza, que no tiene calado Gaza, el puerto de Gaza, pero que lo que pretendían era hacer una construcción gasífica, donde además mandar y seguir mandando armas y armamento a Israel. Y bueno, se le está yendo todo a pique. Y desde luego quien le está haciendo pupa de verdad es Yemen. Son los hutíes. Son los hutíes. Y ahora se encuentran con su canal intervenido en Egipto, que ya el de Egipto, el Sisi, está reunido con Xi Jinping esta semana. Ojo, ojo, cuidado a esto. Y Putin y Xi Jinping también con Emiratos Árabes Unidos. Ojo, cuidado a esto. Y ahora se encuentran todos, hay los americanos intentando hablar con Emiratos Árabes Unidos y Zelensky y tal. Ojo, cuidado a todos los movimientos geopolíticos y de reuniones que está habiendo esta semana. Fundamental e importantísimo. Vamos a ver desaparecer a Israel y vamos a ver desaparecer a Estados Unidos, que son todos células del anglo. Y vamos, por supuesto, a ver el anglo. Y el anglo ya puede poner a Kamala Harris haciendo una Lyndon Johnson, una india ahí al poder y al indio que está ahí sin que nadie la haya votado, igual que Kamala, sin que la haya votado en el Reino Unido para hacerle un guiño a la India, pero que la India está en el BRICS y que la India, vamos a ver, que gilipollas no son, que tienen una cultura de siglos y pueden con todo. Ojo, cuidado, que es uno de los países más grandes del mundo y compite con el más densamente poblado con China. Vamos a ver cómo nos sale la India. Parece que bien, Modi, bien. Bueno, entonces, al respecto, reseñó las palabras del miembro del gabinete de guerra, este señor, el jefe de la resistencia palestina, ex jefe del Estado Mayor y dueño de la doctrina Dahiya, Gadi Eisenkot, las cuales muestran el estado del exhausto ejército israelí. Así destacó este señor del Líbano.
En una conferencia anual celebrada el miércoles, Eisenkot culpó a Netanyahu de crear e impulsar el concepto de victoria total contra Hamas en la invasión de Rafah, quien asegure que disolveremos algunos batallones en Rafah y luego traeremos de vuelta a los prisioneros está sembrando una falsa ilusión, subrayó el alto funcionario sionista en este momento. A ellos les da igual. Es que les da igual que maten israelíes. ¿Que es un israelí? ¿Es judío? No, es un anglo. ¿Un anglo o un polaco? Es un házaro disfrazado de judío que se ha quedado con las propiedades de los verdaderos judíos para crear esta célula terrorista en ayuda del imperialismo anglo y que además les está saliendo rana y han creado un monstruo los anglos, ¿eh? Ojo, cuidado con todo eso. Y que ahora mismo controla las elecciones completas de todo Occidente. En fin, bueno, para terminar, en la doctrina de Vietnam están ganando jamás, porque ganan todo el rato frente a un ejército 1000 veces superior. Y luego están usando a la población civil, los de ese ejército 1000 veces superior, para atacarla, creando exterminio, construir rápidos resorts de lujo a ver si los venden en capitalismo del desastre e intentar extorsionar con esto la resistencia para que no siga y se aguante. Y mientras tanto, ahora quiere elegirse el gran asesino creador de todo esto, como el de la ayuda humanitaria, que es Biden. Y aquí estamos viendo un desastre, pero en el final del capitalismo que está implosionando, porque la gestión de ellos mismos ha llevado al absoluto desastre mundial. Por favor, desobediencia civil, huelga general indefinida para quitarnos a nuestros gobiernos intervenidos, eh, acciones fuera y dentro de las redes y en las calles para romper la operación prólogo anglo de control del relato y muchísimo boicot a todos los servicios y productos nazis o que ayuden a los nazis, que es lo mismo que nazi. Viva Palestina libre del agua, el agua palestina es árabe. Feliz fin de semana a todos y felices vacaciones. Nos vemos a la vuelta y mientras prestaremos otros servicios ya preparados. La Carmen López te lo cuenta. Información no tendrá.